Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos y a todas. Le damos la bienvenida al webinar Economía Circular hacia un nuevo paradigma bioinspirado, el tercer encuentro del ciclo de conversaciones Nuevas Economías, el impacto del modelo de la economía circular. Bueno, en primer lugar queremos agradecerles por sumarse a este espacio en nombre de la Confederación Argentina de Mutualidades, y particularmente de Aprender en Red, el Centro de Capacitaciones Virtuales de la Confederación. Bueno, como saben, el ciclo nos invita a sensibilizar y a comprometernos con los cambios de paradigmas, y como centro de formaciones y de capacitación de la Confederación hemos construido este proceso de aprendizaje de manera que al finalizar todas las charlas logremos un poco comprender y aplicar también algunas de las propuestas que se hacen, digamos, sobre estos cambios. Bueno, como saben, este ciclo está compuesto por 6 encuentros, desde agosto hasta octubre de este año. La inscripción se realiza una sola vez en todo el ciclo y bueno, nosotros ahí les vamos enviando la información el día previo a cada encuentro. Así que bueno, los invitamos un poco también a los que no se han inscrito, digamos, que han entrado con el link directo, a que se inscriban, así también pueden obtener la información y recibir la información de los próximos encuentros. Ahora vamos a ver en pantalla, bueno, que el próximo encuentro es el día 23 de septiembre a las 16 horas de Argentina también, y se titula Prácticas regionales de economía circular en el sector de la economía social y solidaria. Va a estar a cargo de Eugenio Lagier, de la Comisión de Ambiente, Ecología y Economía Circular del INAES, y también director del CFI, Consejo Federal de Inversiones. Así que bueno, los esperamos en la próxima fecha también. Y bueno, antes de empezar y presentar al invitado de hoy, para los que no pudieron estar en los anteriores encuentros, en el primero y en el segundo, quería hacerles un breve repaso de lo que trabajaron los disertantes, como para también ustedes tengan un marco, ¿no? Y puedan seguir el hilo, digamos, de este trayecto formativo. Bueno, en el primer webinar, que se tituló Salud Ambiental, Sostenibilidad y Economía Circular, estuvo a cargo de Mauricio Espaillat Canu, que hoy, por lo que vi, lo tenemos acá presente, así que nada, un placer, Mauricio, también de que estés formando parte de este espacio hoy. Bueno, él es consultor, experto en salud ambiental, sostenibilidad y economía circular, y expuso, así a grandes rasgos, los factores que hoy en día frenan el avance hacia la consolidación de un planeta sostenible, teniendo en cuenta la complejidad, la volatilidad y la incertidumbre, ¿no? Que son características del actual contexto social, político y económico del mundo, ¿no? Del mundo global. Bueno, y también se hizo énfasis un poco en el hecho de que gran parte de los problemas que vivimos hoy en el mundo, como saben, la crisis climática, alimentaria, económica, social, la emergencia sanitaria, están dadas por causas que no fueron en su momento o en su origen controladas oportunamente de modo preventivo, y bueno, lo que ha dado lugar a tener que afrontar hoy en día consecuencias dramáticas un poco improvisando en estas acciones. Bueno, Mauricio, obviamente que no lo voy a contar mejor que vos, pero para los que quieren ver el encuentro de Mauricio, eso está grabado. Ahora vamos a pasarles por el chat nuestro canal, así pueden ver la grabación. Y bueno, y en el segundo encuentro, que fue el día 26 de agosto, titulado Objetivo Resiliencia, las economías transformadoras ante el cambio global, a cargo de Marcos Castro, un economista ecológico y profesor de economía aplicada en la Universidad de Málaga. Bueno, él, digamos, estuvo desarrollando las nuevas economías, con especial referencia a aquellos movimientos más transformadores, como son la economía del bien común, la economía social y solidaria, la economía de la rosquilla, el Green Deal, el postcrecimiento y el decrecimiento. Bueno, sacando al final, digamos, algunas claves locales de estos procesos ante lo que sería el escenario del cambio global. Así que bueno, en este marco, ahora sí quiero presentar a nuestro invitado de hoy. Él es Nicolás Cerantola, speaker, formador, consultor, autor y explorador en diseño, emprendimiento y economía circular, creador de la metodología EcoCanvas para el prototipado de negocios circulares. Vamos a dejar también su LinkedIn en el chat. Él tituló la charla de hoy Economía Circular hacia un nuevo paradigma bioinspirado,
Así que bueno, en primer lugar te agradecemos, Nicola, en nombre de la Confederación Argentina de Mutualidades, en nombre de Aprender en Red, por tu generosidad y por el aporte que vas a realizar hoy aquí en este espacio. Bueno, y a los asistentes les comento que también, como saben, pueden dejar sus consultas en el chat y al final las vamos a leer en voz alta, así Nicola puede responderles. Así que bueno, muchas gracias, Nicola, nuevamente, y bueno, todo tuyo. Bueno, gracias a ti, gracias a vosotros y a ustedes por invitarme. Es un placer poder conectarme y, bueno, conocer también esta realidad, y espero que la conversación de hoy sea interesante y bueno, así que he preparado una presentación, voy a compartirla. Aquí está. Bueno, he quitado la parte en que me presentaba, entonces, porque ya me estuvo presentando Agustina, así que simplemente decir que desde el 2009 tengo un proyecto que se llama Ecologing. Es un proyecto que a mí me gusta seguir llamándolo emprendedor, pese que tiene 12 años, pero creo que el tema del emprendedor es que, a diferencia de un empresario, es alguien que sigue explorando, ¿no? Que no está conforme con lo que tiene y que de alguna manera sigue dándole vuelta, ¿no? Sigue explorando nuevos lugares, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de economía circular. Ya lo habéis estado introduciendo en charlas anteriores. A mí me gusta siempre empezar con una diapositiva un poco provocadora, ¿no? Por lo menos en Europa, no sé en Argentina, pero en Europa, sobre todo, el tema de la economía circular es una palabra que está muy de moda. De hecho, desde el 2015 se ha popularizado muchísimo. Y bueno, yo siempre arranco con esta diapositiva porque creo que estamos, o por lo menos los negocios convencionales, están empezando a ver la economía circular como la nueva búsqueda de unicornios, ¿no? Los unicornios, para los que son menos familiarizados con los negocios, suelen definirse unicornios aquellas empresas que de repente están valoradas más de 1.000 millones de dólares, ¿no? Es decir, tipo Uber o Airbnb, etcétera. Y esto viene un poco de lo que vimos, estuvimos aprendiendo con la economía colaborativa, ¿no? Que de repente, pues una empresa, una startup, pues de repente en el mundo digital se convierte en un unicornio. Yo creo que en cuanto a economía circular, en realidad nos parecemos más a algo así, ¿no? Estamos en realidad viajando en la tormenta y las olas están cada día más grandes y no sabemos exactamente dónde estamos yendo, y además tenemos que pensar que este barco es nuestra sociedad global, ¿no? Porque no es solo la sociedad europea o argentina, sino que todo el mundo estamos inevitablemente en el mismo barco. Entonces, al final, yo creo que cuando hay tanta confusión, tanta dificultad por entender las cosas, quizás lo más interesante sea dar un paso atrás, ¿no? Entonces, la cuestión es, que creo que es importante, y es entender qué significa economía, ¿no? Aquí lo hemos escrito en griego. Yo no sé si Agustina o Álvaro o los demás hablan griego. No sé si alguien en sala me puede ayudar con esto, pero esto, al final, oikonomos es, ¿qué significa? Significa la gestión de la casa, ¿no? La gestión de lo que hay en la casa. Entonces, al final, cuando pensamos en por qué estamos castigando a los alumnos de las universidades o las escuelas con la economía, ¿por qué tiene sentido estudiar la economía? Es decir, antes de definir la economía circular, conviene dar un pasito atrás y entender por qué hablamos de economía. Y en este sentido, voy a seguir adelante, me voy a hacer unas preguntas retóricas, porque si no, si abro la lata, no avanzamos, y luego, pero lo seguiremos retomando, ¿vale? Entonces me hago unas pocas preguntas retóricas y me autocontesto, ¿vale? Y porque si no se me va a hacer muy largo. Y entonces la cuestión es que nosotros necesitamos inventar una disciplina que estudia, al cual le ponemos un nombre griego, una disciplina que nos permite estudiar lo que tenemos en casa y cómo lo gestionamos. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo finito, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo donde los recursos son limitados. Por lo tanto, alguien en algún momento dijo, si los recursos que tenemos en casa son limitados y somos múltiples personas que viven en la misma casa, más nos conviene ponernos de acuerdo, ¿no? Y de hecho, yo cuando hago charlas de cara a Latinoamérica, siempre pregunto qué había antes de la economía, ¿no? O la economía civilizada. ¿Qué es lo que se hacía cuando tú necesitabas algo que tenían los demás? ¿Qué es lo que hacía? ¿Hacías un trueque?
cuando eras democrático y civilizado, pero cuando no tenías ni tiempo ni ganas, ¿qué es lo que hacías? Se lo arrebataba a los demás, ¿no? Por lo tanto, la cuestión es que si lo pensáis bien, la economía es una forma pacífica de entender cómo nos tenemos que relacionar entre nosotros para que las cosas fluyan bien, ¿no? Entonces, al final, desde que éramos así, unos primates con una pelota, ¿no? Unos futbolistas, no, bueno, unos primates con una pelota, con unas herramientas, digamos, lo que nosotros quisimos hacer desde el principio de nuestra historia fue satisfacer la pirámide de necesidades humanas, ¿no? Nosotros, independientemente de dónde vivamos, tenemos una pirámide de necesidades que es común, porque nosotros como seres humanos tenemos unas necesidades, sobre todo las básicas, las que veis abajo, que son compartidas, es decir, todos más o menos, aunque haya pequeñas diferencias genéticas entre nosotros, necesitamos alimentos, necesitamos oxígeno, agua, es decir, más o menos compartimos las mismas. Pero ¿cuándo se complica la situación? Se complica cuando vamos un poco más arriba. Y la situación se complica ¿por qué? Porque una cosa es la necesidad que mi cuerpo me está pidiendo, otra cosa es la necesidad que mi cabeza me está pidiendo, que mi cultura me está pidiendo, que mi percepción de la vida me está pidiendo. Entonces aquí esta pirámide nos va a acompañar a lo largo de esta sesión de hoy, porque me parece a mí fundamental para entender que no podemos hablar de economía y de economía circular si no entendemos cómo nos desempeñamos en la satisfacción de las necesidades humanas. Es decir, la forma en que nosotros satisfacemos las necesidades hoy en día es una forma de este tipo, es una forma lineal, ¿no? De yo extraigo lo que necesito, los transformo, lo hago posiblemente incompatible con la naturaleza, es decir, transformo algo desde la naturaleza, pero lo transformo en algo que ya no es compatible, puede ser incluso tóxico para el entorno. Lo pongo en el mercado con unas dinámicas bastante curiosas, ¿no? Aquí en España se puede encontrar, por ejemplo, plátanos de Ecuador que son más baratos de los mismos plátanos canarios, que están más cerca, cosas dinámicas de este tipo, de macroeconomía que de alguna manera tiene que ver con un modelo lineal. Y luego finalmente lo que hacemos es que desechamos lo que hemos estado sacando de la tierra tan rápido y produciendo y poniendo en el mercado. Entonces, al final, si lo pensáis bien, se parece a algo así. Entonces, la cuestión es esta. No sé si a vosotros os gusta el vino, no sé si hay alguien ahí que no le gusta, o la cerveza o el Fernet, no sé qué es lo que se bebe en Argentina. Pues, Todo eso, digamos todo que... eso, ¿Cómo? Fernet Cola, todo ¿no? eso, todo eso. Eso, todo eso. Bueno, entonces, la cuestión es esta. Yo que soy ingeniero, a mí me han formado para diseñar una maquinaria que permita hacer esto. Es decir, papá, 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 una serie de botellas lo más rápido posible. Y mi pregunta es, ¿pero quién se va a beber estas botellas? Es curioso que la economía lineal es tan optimizada que fabrica objetos sin ni siquiera saber si se van a utilizar o no. Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar, tenía mi primer trabajo, tenía 13 años, estaba al límite de la explotación laboral, no, de hecho yo creo que era explotación laboral, pero yo lo hice durante un mes en mi pueblo, en Italia, porque mi tío estaba en una empresa de manufactura, bueno, de montaje de escaleras telescópicas, ¿sabes? De estas que tú abres y sube la escalera, ¿no? Son una escalera de estas portátiles. Y yo estaba martillando, parecido a esto, todos los días unos ganchos dentro de las escaleras, ¿no? Y yo pensaba, tenía 13 años, y me acuerdo muy bien que pensé en ese momento, pero ¿quién se va a comprar estas escaleras? Si estamos todo el día martillando las escaleras, estamos produciendo un montón de escaleras. Entonces aquí os lanzo una primera provocación. El progreso tecnológico nos ha habilitado, nos ha permitido fabricar a un coste bajísimo los productos. Y esto ha generado que hemos roto una cosa que era fundamental, que era la relación entre demanda y oferta. En los siglos pasados, nosotros fabricábamos lo que estrictamente era necesario, pero hoy en día fabricamos miles de millones de productos con la duda de que nadie los necesite. Ahora volveré a este tema, ¿vale? Seguimos. ¿Cómo podéis imaginar, esta extracción brutal de recursos de la tierra nos lleva a un modelo que externaliza mucho los costes ambientales y sociales y de hecho es muy eficiente desde una perspectiva económica de corto plazo, empresas que se convierten en unicornios de alguna manera o imperios, pero también es muy deficiente desde una perspectiva social y ambiental. ¿Por qué?
porque bueno, se generan un montón de residuos. Estaba leyendo hoy que ha salido una ley anti-despilfarro, anti-residuo en Francia, que pretende castigar los miles de millones de euros que se tiran a la basura literalmente de productos invendidos. Es decir, estas botellas que estaban pasando antes terminarán en algunos sectores, en algunos ámbitos, acumulándose en algún lado y las empresas las tendrán que destruir porque les estorba, ¿no? Entonces pensamos gente que no tiene recursos y al otro lado estamos tirando recursos que han costado mucho sacar de la tierra. Entonces, como podéis imaginar, esto no sale gratis. Es decir, esta ineficiencia, este ser derrochadores como civilización, no sale gratis. También hay que romper una lanza a favor de la humanidad y es que hasta ahora hemos intentado hacer lo mejor que hemos podido. Si antes yo con un hacha, lo que hacía cortaba un árbol, cuando se pudo tener una motosierra o una excavadora, pues sacaba un bosque entero. Por lo tanto, digamos que nosotros lo que intentamos hacer era aprovecharnos en cada momento histórico de lo que se podía hacer, ¿vale? Bien, seguimos. Si nosotros proyectamos esta situación bastante difícil, la proyectamos al futuro, lo que sucede es que nos damos cuenta que en el futuro va a haber un fuerte crecimiento demográfico. De hecho, no sé si os pasa a vosotros, pero me parece que cada vez que hablan de cuánto vamos a ser, siempre le añaden 1.000 millones de personas más. Yo creo que ahora estamos ya hablando de 11.000 en el 2050, es decir, el año pasado eran 10.000, ahora ya dicen 11.000 millones, es decir, no sé cuando lleguemos al 2030, cuántos serán en 2050. De todas formas, la cuestión es que tenemos muchas personas. Esta es una foto, siempre me cae la lagrimilla, la verdad, porque es mi última foto de mi viaje que hice en Vietnam en el 2020, enero 2020, así que imaginaros, veis que ahí está ya de moda la mascarilla. En este caso era para defenderse de la contaminación. Y esta es una foto absolutamente emblemática de lo que significa clase media. Son personas que al año pasado o hace 5 años iban andando y ahora van en motito. Y además, algunos detrás, ¿veis? Que van en coche, van en carro. Y además ven que se está construyendo una autopista, hay una tienda de electrónica que se está publicitando. Es decir, este es el mundo que va emergiendo. El 70% de la población mundial va a vivir en ciudades. Esta es una foto que saqué en el Cairo hace 10 años y es una foto donde la gente tiene las cabras encima de los tejados, ¿no? Y es una ciudad de reciclaje, es decir, es un ejemplo de lo que en realidad representan las ciudades del futuro, porque cuando hablamos que el 70% de la población va a vivir en ciudades, en realidad la gente piensa enseguida a ciudades como estas, ¿no? Incluso no sé si en Argentina salía Beverly Hills 90210. ¿Era famosa o no esta serie en los años 90? ¿La conocéis, verdad? Sensación Sí, de vivir. Es mítica. yo recién nacía, pero sí. Sí, yo también, pero bueno, más o menos, bueno, yo ya tenía unos años más entonces. Pero bueno, digamos que esta es la idea cuando nosotros pensamos a una ciudad, pensamos a esto, ¿no? Cuando en realidad se parece más a esto, ¿no? A un caos donde la gente se busca la vida e intenta de alguna manera sobrevivir. Entonces aquí viene una cuestión importante que creo que también es muy relevante con países como Argentina y los países latinoamericanos, donde existen franjas de pobreza extrema, ¿no? Aquí también en Europa hay algo menos, pero hay también aquí, ¿no? La cuestión es que la media mundial, más o menos, es esta que vemos aquí en la pantalla. Un 40% está en un nivel supervivencia, es decir, no tiene ni agua potable, no tiene ni un baño donde ir. 40% es clase media, como los vietnamitas, los colombianos, los indonesios o los brasileños. Y hay un 20% que yo le llamo nivel maricondo. No sé si conocéis maricondo, ¿lo conocéis? Es mítica, la tenemos que traer a unas charlas, a un conversatorio también. Es una consultora de minimalismo que te ayuda a tirar las cosas que tienes en tu casa. Está en Netflix, ¿vale? La pagáis unos pesitos, unos cuantos pesitos, viene a vuestra casa y os ayuda a ser felices porque os deshace de basura que tenéis en casa. Basura me refiero a cosas que no se necesitan. Entonces, al final, yo con esto es una provocación, obviamente, pero me gustaría, una segunda reflexión que hago con vosotros es no podemos pensar que la economía circular todo está a la misma velocidad. En cada contexto tenemos que aplicar una economía circular diferente. En el mundo, nivel maricondo, que podría ser aquí en Europa, por ejemplo, la mayoría de los países europeos, tenemos que reducir drásticamente nuestro consumo.
Mientras en otros países del mundo tenemos que habilitar que las personas puedan vivir mejor, pero de manera también sostenible, ¿vale? Y los de la supervivencia les tenemos que sacar de la pobreza extrema, pero tenemos que preparar el mundo a que haya más personas que pretenden vivir como nosotros. Si en Estados Unidos, en Japón y Europa consumimos 4 planetas, si sacamos de la pobreza los que consumen 0,5 planetas, pues tendremos que buscar soluciones porque no va a haber para todos, ¿no? Bien, y ahí al final no es necesario ser economista, no sé si hay algún economista en sala que me pueda ayudar, pero no es necesario tener economistas, ya han hecho suficiente daños, no estoy bromeando, y es que si sube la demanda de recursos, pero por el otro lado baja la oferta porque estamos destruyendo los ecosistemas naturales, ¿qué es lo que sucede? Se generan tensiones. ¿Tensiones de qué tipo? Geopolíticas, económicas, ambientales, sociales. ¿Habéis visto lo que está pasando ahora con, no sé si os habéis dado cuenta, pero con las materias primas, el aluminio, por ejemplo, se están encareciendo muchísimo. El transporte por container está subiendo mucho. De hecho, estaba hablando con un cliente el otro día, me dijo que en octubre prácticamente el coste de enviar un container desde Europa hasta Canadá habrá aumentado de 7 veces con respecto al 2020. Entonces os dais cuenta que es que hemos estado viviendo por encima de nuestra posibilidad hasta ahora y necesitamos cambiar. Entonces, al final, ¿cómo evitamos que esto vaya a más? ¿No? ¿Cómo evitamos que esto empeore? Y la cuestión es que tenemos que trabajar sobre la pirámide. Hemos visto que la pirámide es nuestro hilo conductor desde todo nuestro planteamiento. Y entonces, a ver si estáis de acuerdo conmigo, y es, la pirámide que hemos visto de las necesidades humanas se puede clasificar en 3 grandes categorías. La parte de arriba es la parte aspiracional. ¿Qué significa? Significa lo que yo quiero hacer en mi vida. Lo que para mí significa me siento satisfecho con lo que tengo. La parte intermedia y de abajo son cosas un poco más, podríamos decir, mundanas, más prácticas, más del día a día, ¿no? Y es cómo interactúo con las demás personas y cuáles son mis necesidades fisiológicas. Yo que tengo una autocaravana, puedo medir exactamente mis necesidades fisiológicas porque sé cuánta agua necesito al día, cuántas aguas negras genero en el baño porque las tengo que descargar yo personalmente en un WC químico. Es decir, que cuando nosotros estamos en un apartamento, en un piso, en un departamento, no nos damos cuenta de cosas que nos hacen falta a diario, por ejemplo, como la cantidad de agua potable que necesitamos. Pero también esto lo podríamos traducir a propósito, ¿no? La parte de arriba, la forma de que hacemos negocio en la parte intermedia y abajo lo más material que os podéis imaginar, alimentos, agua, kilovatios, kilos, metros cúbicos, todo lo que podemos imaginar que sirve de verdad para que nuestra civilización funcione. Entonces lo que vamos a hacer ahora es aparcamos la parte del propósito, que la veremos al final, y nos centramos en cómo podemos mejorar la parte intermedia, que es la parte tangible y semi-tangible, ¿vale? Bien, vamos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos nosotros rediseñar nuestra forma de ser y de producir y de consumir? Tenemos que buscar inspiración desde quienes saben mucho más que nosotros. ¿Y quién es este personaje? Algunos cuando hago esta pregunta me dicen, los suecos, los alemanes. No. La respuesta exacta es la naturaleza. Y hay una disciplina muy interesante que se llama biomimética, que ahí le vuelvo a preguntar a Agustín al griego, ¿verdad? No, bueno, ya estoy, ya te estoy molestando. Pero bio y mímesis, ¿qué es? Es la imitación de la vida. Es decir, es una disciplina científica que copia o que ayuda o que nos ayuda a copiar lo que sucede en la naturaleza y lo aplica a nuestras necesidades humanas. Os hago un ejemplo. Sí, sabéis la típica carrera entre el león y la gacela, ¿no? Que vemos en todos los documentales, ¿no? Yo os pregunto, ¿el león y la gacela son eficientes en el transporte? ¿Qué opináis? ¿Son eficientes o no? Está claro que son eficientes, porque si la gacela está un poco en sobrepeso, no llega mañana. Y el león, si está un poco sobrepeso, no llega tampoco a mañana porque no come. Entonces, los sistemas vivos están en constante equilibrio dinámico entre ellos. La forma que vemos alrededor tiene un propósito.
todo lo que vemos en naturaleza tiene una razón detrás y por lo tanto la naturaleza nos puede enseñar muchas cosas interesantes. Vamos a ver alguna de ellas, ¿no? Podríamos, bueno, los que son muy amantes de la moda saben que a veces se pone de moda el animal print. ¿Qué es el animal print? Cuando os vestís de cebras, de leopardo, de león, bueno, no, de león no, de leopardo, de guepardo. Entonces, esa es una forma de biomimética, sí, podemos decirlo, una forma muy básica, ¿no? Pero, ¿cómo aplicamos la biomimética en una manera un poquito más científica y seria? Pues lo que tenemos que hacer es observar lo que nos rodea y descubrir las maravillas tecnológicas que nos ofrece la naturaleza. El otro día estaba comiendo y comí un huevo cocido y de repente se quedó ahí la cáscara y empecé a toquetearla mientras comía y empecé a quitarle una lámina que tiene por dentro. Y pensé, pero si esta lámina es lo que impermeabiliza la cáscara por dentro. Entonces, si pensáis bien, una cosa sencilla que tenéis en vuestra nevera es un milagro tecnológico. Si pensamos a toda la contaminación que generamos nosotros como seres humanos por los plásticos, por los envases, etc. Es decir, y si pensamos en la cáscara de un plátano o de una naranja, son contenedores biodegradables y compostables que son capaces de evitar la oxidación de los productos y la entrada de bichos, de animales, sin tener que sacar petróleo, sin que tener que explotar niños, sin que tener que crear agujeros en la tierra, ¿verdad? Bien, seguimos. Otro ejemplo, el tiburón. ¿Qué podemos aprender del tiburón? Pues es maravilloso, ese es el tiburón. No es exactamente este, que es el de la película, pero lo que podemos aprender del tiburón es que la piel del tiburón tiene unos bultitos que están diseñados por la naturaleza para evitar la proliferación bacteriana. ¿Sabéis que hoy en día con el tema del hidrogel que tenemos que echarnos en las manos todo el rato, se tiene que esterilizar las puertas, el metro, todo este tipo de cosas, el tren? Hay una empresa americana que ha copiado lo que sucede en la piel del tiburón y ha creado unas pegatinas que son antibacterianas. Yo toco con mi mano sucia la puerta y la bacteria se queda en mi mano en vez de quedarse en la puerta. Por lo tanto, en hospitales salvo vidas. ¿Vale? Bien. Y aquí lo veis, ¿no? Es una empresa que se llama SharkNet. Así que es muy interesante porque no es que han despellejado el pobre tiburón, han copiado su solución ingeniosa. Seguimos, la mariposa, esta me encanta. En Argentina, seguramente en la parte norte de Argentina hay, porque la zona tropical hay. Yo las vi en Guayaquil. La verdad que parecía como un niño pequeño. Pues la gente se habrá reído de mí porque yo iba como detrás de la mariposa haciéndole vídeos y fotos. Pero bueno, es increíble porque tiene este azul que veis no está pigmentado, sino que la forma que tiene la superficie del ala da este color. Entonces, la revolución que podemos sacar de aquí, que se está empezando a sacar, es que las prendas que tenemos, en vez de tener tintes que son peligrosos para el medio ambiente, con un tratamiento superficial, una especie de gotelé. ¿Conocéis el gotelé? Bueno, Mauricio sí, porque es víctima también en su casa del gotelé seguramente. No sé si en Argentina se popularizó tanto. Es un castigo que tenemos aquí en España, es la pared como con todas gotas, ¿no? Que iba de moda en los años 70, me parece. Y bueno, son como asperidades, ¿no? Que hay en las paredes. Digamos que lo que sucede aquí es un microgotelé, unas microasperidades que dan el color azul, ¿vale? Es una cosa, no me meto a estas horas explicarlo desde una perspectiva ingenieril porque también hay un público muy variado, pero bueno, lo que me tenéis que creer es que estas escamas de las alas son transparentes, pero por la forma que tienen dan el color azul. Significa que si cambiamos la forma podría dar colores, otros tipos de colores, ¿vale? Imaginemos un coche, un carro que en vez de ser pintado, la forma que tiene encima de la superficie, este gotelé, pues daría un color metalizado o otro tipo de colores. O incluso hay una empresa en España, me parece esto fascinante, que está utilizando drones, ¿sabéis los drones? ¿No? Estos vehículos tipo OVNI, ¿no? Que van solos, y han hecho la apariencia de un rapaz para espantar las plagas. Entonces, este dron va como volando encima de los cultivos y hace que se reduzcan las plagas. Me parece
bastante interesante. Entonces, la cuestión es que este sistema bioinspirado que queremos crear se basa en formas inspiradas en la naturaleza, procesos químicos inspirados en la naturaleza. En la naturaleza no existe, no existen humos tóxicos o plantas de producción que generen residuos o que generen peligrosidad para el entorno, ¿verdad? Pero también podemos diseñar sistemas organizacionales y los pingüinos o los delfines tienen sistemas colaborativos y organizacionales muy interesantes. Es decir, que yo creo firmemente que las empresas del futuro tendrán que bioinspirarse pareciéndose más a un bosque que a una cadena de montaje, como sucede hoy en día. Hoy en día una empresa se parece ¿a qué? A una cadena de montaje, cuando en realidad está compuesta por seres vivos. Por lo tanto, una empresa en sí se tiene que rediseñar para parecerse mucho más ¿a qué? Parecerse a una foresta, a un bosque, a una barrera coralina, algo que se parezca a algo que lo que realmente es. Por ejemplo, las praderas en este caso, fijaros, ¿qué consejo nos da la naturaleza? Evita los monocultivos, evita poner los huevos todo en el mismo lugar. Esto me parece sabiduría muy básica, que bastaría observar un poquito más la naturaleza para ver que los mensajes están ahí. Bien, entonces, una vez que hemos entendido que nos podemos bioinspirar, llega un punto en que, ¿qué podemos aprender de la naturaleza tan interesante como el hecho que no existe el concepto de residuo? Y ahí entonces llegamos a introducir lo que es la economía circular. Es decir, la economía circular no es que lo han inventado la Unión Europea hace 5 años, no, o la Ellen MacArthur Foundation hace 10 años, no. Es un modelo que se bioinspira o que se inspira en lo que sucede en la naturaleza, donde todo resto de algo es alimento de otro sistema, ¿vale? Entonces aquí esto lo clasificamos en dos tipos de metabolismo, esto lo habréis visto seguramente anteriormente, el biológico, el técnico. Entonces pasamos de un modelo lineal a un modelo circular donde existen estos dos ciclos que van tratando de recuperar el valor. Son ciclos de colorines, como veis, de colores. El verde suele indicar el biológico y el azul el técnico. Y entonces, ¿cómo nosotros llegamos a definir este nuevo paradigma? Y aquí os traigo unas estrategias con unos ejemplos, ¿vale? ¿Cómo vamos de tiempo? Porque yo aquí me pongo a hablar. Uy, ya estamos... Bueno, voy a intentar acelerar un poquito más. Entonces, uno de los aspectos que para mí es absolutamente fundamental es la cuestión del diseño. ¿Qué significa diseño para los que no son diseñadores? Diseño significa que yo tomo decisiones, por ejemplo, aquí tengo un mando, ¿no? Aquí lo veis, tengo un mando. La decisión, el diseño significa que yo tengo que incorporar en el diseño de este producto y del servicio que me ofrece la empresa que me vende este producto, criterios de circularidad o estrategia de economía circular. Vamos a ver algunas, ¿no? Un ejemplo de ello es empezar a ver todo lo que nos rodea como si fuera un compuesto de mucha más cosa de lo que vemos. Vemos que aquí al final es una mandarina, pero en realidad la mandarina es mucho más de eso. Pues es la composición de muchas cosas. Y cuando nosotros en la industria tratamos de aprovechar la mandarina, es muy probable que tiremos la cáscara externa, ¿no? De hecho, para vuestra información, bueno, en la zona de Mendoza supongo que habrá zona de cultivo de naranja también, ¿no? ¿Hay zonas donde se cultivan naranjas en Argentina? En Catamarca. En Catamarca, vale. Yo dije Catamarca, Mendoza porque naranja sé que seguro. porque hay vino y por lo tanto es un clima que puede parecerse a un clima así más mediterráneo. Entonces, la naranja, tened en cuenta que exprimir una naranja, el 50% es el zumo y un 50% es pulpa y cáscara, ¿no? Por lo tanto, hoy en día se sigue derrochando muchísimo valor, mitad del producto se tira. Entonces vamos a ver cómo podemos aplicar ciertos tipos de criterios y os traigo unos ejemplos que nos ayuden un poco de inspiración. Aquí la gente hace cerveza con el pan viejo o con la cáscara de patata. Interesante, aprovecha de los hidratos de carbono que están en el pan y lo fermenta para obtener cerveza. O, por ejemplo, en un puerto en el norte de Ámsterdam tenemos una conexión, ¿veis?
entre un espacio de coworking, unas viviendas, una comunidad, una cafetería, los residuos de cada uno de ellos, a través de unas transformaciones, se convierte en los nutrientes de un invernadero. ¿Vale? Entonces, en este caso vemos un ejemplo de cómo podemos empezar a circularizar a través del diseño lo que nos rodea. O, por ejemplo, diseño se puede aplicar esto, este me encanta, es una empresa que ha empezado a sustituir el cobre, ¿sabéis el cobre, el que está en los cables? El naranja que está en los cables. Porque el cobre es un material crítico. ¿Dónde se saca el cobre? ¿Quién lo sabe? A ver si alguien lo sabe. ¿Dónde se saca el cobre? En muchos sitios, pero sobre todo en un sitio que es cercano a vosotros. ¿Dónde? Pueden abrir el micrófono si quieren también para participar, así no hablo siempre yo. En Chile. Los amigos chilenos, ¿no? Los amigos chilenos son, creo que, si no me equivoco, los mayores exportadores de cobre, ¿no? No sé si ellos y ahora los chinos también estarán, pero imagino que los chilenos, porque sé que tienen muchísima industria. La cuestión es, ¿qué pasa si todo el mundo se electrifica? Sabéis que ahora con el tema de los coches eléctricos, todo el mundo quiere electricidad, quiere coches eléctricos. Y hay una lucha para conseguir estas materias primas. Por lo tanto, ¿qué pasa si los chinos dicen, se ponen ahí un poco huevones y dicen, no, ya no os damos el cobre, lo tenéis que pagar a peso de oro? Pues esta empresa ha dicho, vamos a poner la mano delante, sustituimos donde podamos el cobre con aluminio. Entonces han innovado, han investigado durante años para sustituir ciertas piezas de este electrodoméstico, que es una vitrocerámica, para sustituir el cobre, que es un material crítico, con uno más disponible como el aluminio. Pero habéis visto también que el aluminio está subiendo de precio. Es decir, que es una lucha geopolítica que tenemos que empezar a tener en consideración. Por eso que yo creo que la economía, bueno, luego lo digo, os dejo la intriga. Aquí otro ejemplo, me parece interesante, paneles que se despegan, ¿no? Tienen adhesivos reversibles. Muy interesante. Si yo no diseño para la economía circular, ¿cómo pretendo hacerla al final del ciclo de vida? Si este producto no está diseñado para ser separado fácilmente, ¿cómo voy a recuperarlo? Es imposible. ¿Sabéis lo que termina pasando con esto, no? Lo que yo llamo la síndrome de la trituradora. Lo meto en una máquina, lo machaco y ya saco lo que Dios quiera, ¿no? Pero no es la forma de hacer las cosas. Seguimos. El uso eficiente y compartido. Aquí viene nuestra amiga economía colaborativa, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, hay diferentes elementos que ayudan a la economía circular. Por ejemplo, el hecho que yo baje aquí en Madrid y me suba a un coche compartido de estos, pueden ser diferentes tipos de compartición, pero en este caso es una motito. Yo me subo a una moto, pago por el servicio y me voy de un sitio A a un sitio B y ya está, ¿no? En vez de tener yo un vehículo y que cada uno de los 4 millones de madrileños tengamos un vehículo, tenemos menos vehículos porque lo compartimos, ¿no? Otro ejemplo es BlaBlaCar, no sé si ha llegado también a Argentina. BlaBlaCar se ha popularizado mucho en los últimos años, es una empresa francesa y lo que hace es que trata de llenar los coches, ¿no? Y luego uno de los temas que para mí me parece absolutamente fundamental y es la producción y consumo bajo demanda y a kilómetro casi cero. ¿Os acordáis la botella de vino? Toneladas y toneladas. Fijaros, llevo como media hora hablando. ¿Cuántas millones de botellas se habrán producido mientras yo hablo? Muchísimas. Entonces la cuestión es que este modelo de tener, fabricando cosas sin saber si la gente lo compra, y ¿sabéis cómo la gente va a comprar las cosas después? A ver, ¿quién me da la respuesta? Imaginemos que tenemos un container lleno de botellas de vino, o de mandos, o de escaleras telescópicas. ¿Cómo hacemos para darle salida? A ver quién me da una respuesta. ¿Qué nos inventamos? Pueden abrir el micrófono si quieren, o escribir y yo lo leo. Así. Vamos, estoy viendo unas caras conocidas ahí, Mauricio, Miguel Ángel, Laura. Los estoy mandando al frente, chicos. ¿Cómo lo hacemos? Si tenemos un montón de productos, ¿cómo le damos salida?
¿Trabajando sobre qué? Lo que tienes que hacer antes de producir es producir en base a la demanda, no imponer, no imponer un consumo por de un producto que ha sido mal diseñado o que ha sido mal enfocado a una demanda auténtica de la población. Tenemos Pero que, si ya el producto lo estamos fabricando y lo tenemos ahí, ¿qué es lo que solemos hacer? ¿Qué es lo que se suele hacer? lo que tienes que hacer es hacer una liquidación o una subasta o bien transformar ese producto en otros. También. Hay O varias alternativas, ¿no? Desde hay varias luego. alternativas. Acá Pero, ¿y qué Elina, tal? ¿Sí? sí, perdón, Elina dice en el chat, inventamos la necesidad en la gente a través del marketing. Bien, bien. Por eso que antes yo lancé una lanza ahí, os lancé y os dije, cuidado con la parte de arriba de la pirámide, porque es muy voluble esa. Yo me puedo estar convenciendo que necesito esa escalera telescópica, porque si yo tengo esa escalera telescópica me siento más un hombre de casa que hace los trabajos, ¿no? Y porque la sociedad me empuja hacia eso. O la típica historia del taladro, de tener un taladro. No sé ni hacer el agujero, pero tengo el taladro por si acaso, ¿no? Y esto es porque, ¿quién soy yo si no tengo un taladro? No soy una persona, no soy una persona suficientemente madura y adulta, ¿no? Si no tengo un taladro para hacer un agujero. Entonces la cuestión es que, aparte de las estrategias que comentaba Mauricio, una de las estrategias más súbdolas y peligrosa es lo que sucede en el mercado en general y es la creación o la inflación, no de inflación de inflación, sino de hinchazón, podríamos decir, de lo que es la necesidad que yo no tendría, ¿no? Y esto, si lo pensáis bien, asociar lo que es la cultura del materialismo con una maquinaria que te está produciendo botellas a tutiplén, ¿verdad? Como si fueran churros, como si fueran galletas, como si fueran, no sé, algo que se haga rápido, entendéis que es una estrategia ganadora para el mercado lineal. Porque es como que yo necesito, estoy creando una necesidad cuando la gente tiene sus dudas, ¿no? Bien, seguimos. Entonces aquí, para mí, es un punto de inflexión importantísimo y es, hasta ahora, el modelo era el modelo mecanizado de segunda revolución industrial, tocando un poco la tercera, pero veis que ambos son speculative, como se está escrito aquí. Significa que yo tengo que especular con la duración de los productos. Sabéis que los productos tienen la obsolescencia programada. Las bombillas o las medias no pueden durar tanto. ¿Por qué? Porque si no se me acumulan en el almacén. Entonces luego tenemos que hacer la liquidación, como comentaba Mauricio. Entonces, eso no puede ser. Entonces, la cuestión es que me parece un cambio de época la introducción de la industria 4.0 que me permite en mi garaje, en un pueblo perdido de la España profunda, fabricar las escaleras telescópicas según lo que yo necesite. Está claro que tiene que cambiar radicalmente el sistema económico para que esto sea viable. Porque yo hablo con mucha gente que tiene empresas de esto y dicen, claro, yo no puedo competir con los chinos. Está claro que no puedo competir. Pero también hay una empresa como esta que está en Asturias, que me parece interesante. Es una empresa que ha desarrollado una tecnología de impresión 3D, manufactura aditiva, ¿no? Donde yo voy imprimiendo el objeto, donde produce 24 productos al mismo tiempo. Entonces entendéis que si yo tengo una barrera física, que es el artesano, que hace una pieza al día, aquí hago 24 piezas al día. No es 1.000.000 de piezas, pero ya es algo. Entonces entendéis que yo creo que el futuro va hacia una hibridación entre pequeña y mediana escala, donde dejaremos la gran escala solo para productos absolutamente masivos, ¿no? Como cosas que, como vimos en las mascarillas o cosas que pues se necesitan a miles de millones de unidades porque no queda otro. Por ejemplo, tornillos, ¿no? O cosas que de alguna manera no hay otra forma de hacer, ¿vale? Porque no es viable que me haga yo el tornillo a mí mismo, ¿no? Pero sí que una silla o una mesa me la puedo hacer, una camiseta me la puedo hacer en mi casa, ¿vale? Y luego tenemos como otra estrategia que también me parece importantísima, y yo aquí en España soy un enamorado de este concepto. Estoy de hecho buscando una finca para crear un proyecto regenerativo, y es: solo podemos plantear la resiliencia de un país como España, como Argentina, si fomentamos la resiliencia de cada una de las comunidades. Es decir, la resiliencia, ¿qué es la resiliencia? Bueno, ya lo habéis escuchado en charlas anteriores. Solo se puede obtener si la mayoría de los elementos del sistema son resilientes por su cuenta, ¿no?
porque al final, si no, tengo siempre unos puntos débiles, ¿no? De hecho, ha habido algunos casos en que había algunas aldeas, por ejemplo, en India, que se quedaron en un blackout eléctrico y las únicas que fueron capaces de no tener problemas eran las que ya estaban autosuficientes, ¿no? Entonces yo creo que esto se está popularizando mucho y me parece el siguiente paso de la economía circular hacia un modelo en que yo me produzco lo que necesito, prácticamente casi todo lo que necesito localmente, o la mayoría de las cosas. Luego, el diseño en abierto y para la reparación, en este caso hay sensores, por ejemplo, que te ayudan a entender cuándo se van a romper las maquinarias, que así tú, digamos, previenes la ruptura, o plataforma como esta donde tú lo que haces es que, o vos, lo que haces es tener un tutorial para que puedas arreglar tu móvil, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando yo me presento a las empresas y le digo que tienen que hacer esto o esto, durable y reparable? ¿Qué es lo que sucede? Que se ponen a llorar y sufren. ¿Por qué? Porque en realidad no les gusta este tema. Entonces os tengo que presentar un señor que se llama, no sé cómo se llama, es el dueño de una empresa que se llama Patadas Voladoras. Aquí en Argentina se podría decir palos voladores, no sé cómo se podría decir, pero bueno. Patadas Voladoras es una empresa que se dedica a fabricar muletas ecológicas, ¿no? Están hechas de bambú, veis, se pueden comprar en una hora, tipo teletienda, etc. Son maravillosas. Pero ¿cómo hacemos que este señor sea feliz? ¿Cuándo este señor se pone la sonrisa? ¿Cuándo? Es el dueño de esta empresa. ¿Cuándo se pone feliz? ¿Cuándo se compra unas vacaciones 5 estrellas, todo incluido a las Maldivas? ¿Cuándo? Cuando las cosas le van bien, ¿no? ¿Y cuándo le van bien a uno que fabrica muletas? Cuando hay muchas patadas voladoras, ¿no? Cuando hay mucha gente ahí que da muchas tarjetas rojas, ¿no? Entonces esto, no le mandéis el currículum, ¿vale? No existe esta empresa. Cuando hay más accidentes, ponen acá. Sí, exactamente, ¿no? Es como un poco el de chapa de pintura que hace la danza de la lluvia para que caiga el granizado, ¿no? Para que tenga trabajo para los próximos años. Bueno, entonces, la cuestión es que las patadas voladoras, esta es una provocación, ¿vale? No le hagáis caso, no le mandáis el currículum, pero sí que me sirve para introducir un concepto que es que nosotros vivimos en la síndrome de la muleta. Fijaros, yo como empresa no solo creo necesidades ficticias, sino que si tú no tienes el problema, no te preocupes, dame 10 minutos y te lo genero. ¿Por qué? Porque yo especulo con la venta del producto. ¿Vale? Entonces, aquí entra una de las cosas que más me ha apasionado en la economía circular desde el principio y es cambiamos el modelo de negocio de la empresa. Significa que yo dejo de especular con la venta de la unidad y lo que hago es que te ofrezco la prestación. Y para ello nos vamos de pesca en Tailandia o en Perú, por ejemplo, en el Pacífico, ¿vale? La cuestión es, yo estoy pescando a las 4 de la mañana, estoy cansado, hace mucho calor, no he dormido toda la noche, ya estoy pescando y no pesco ni siquiera peces, ni siquiera plásticos, de lo roto que están las redes de pesca. Están rotísimas. ¿Qué haríais vosotros si estuvierais en el barco con una red de pesca rota? Tenéis 8 hijos que os esperan en el puerto y tenéis que ahorrar gasoil o nafta, no sé qué se usan estos barcos. ¿Qué es lo que haríais? Ops, se me cayó la red al mar, ¿verdad? Esto pasa en todo el mundo. No siempre se tira, a veces se pierde, a veces se abandona. Hay diferentes formas de deshacerse de esas redes, pero cuando se habla de la gran mancha de plástico que hay en los océanos, que son 5, me parece que el 94% en masa corresponde a redes fantasmas, que se perdieron, porque se cayeron, ¿vale? Entonces yo no quiero culpabilizar a nadie porque nosotros deberíamos estar en esta situación para vivir lo que se vive en un trabajo tan duro como la pesca, pero yo lo uso simplemente como ejemplo de que hay un conflicto de interés entre el pescador, que es una persona normal, que no quiere hacer daño a nadie, pero tiene un conflicto de interés y se quiere deshacer de una cosa que pesa 50 kilos y que no le sirve. Entonces la solución aquí es pasar a un servicio. Es decir, el cambio de modelo de negocio
se planteen que yo, en vez de venderte la red de pesca y especular sobre su duración, que te dure ¿cuánto? Lo justito de la garantía y 5 segundos más, ¿verdad? Eso sería lo perfecto para una empresa. Te doy 2 años de garantía. A los 2 años y 5 minutos explota la red de pesca, como James Bond, ¿verdad? Igual. Está claro que eso es un modelo especulativo que ha ido haciendo fortunas en las últimas décadas. Pero de repente ya la gente está empezando a torcer la nariz y decir, oye, es que aquí esto no se puede hacer. Entonces, la servitización, que es esta estrategia, te permite que la empresa Econil, por ejemplo, no te vende la red de pesca, mas te ofrece la posibilidad de usar su red de pesca, la suya de ellos, ¿vale? Que se quede en su propiedad, y tú pagas unos pesos al mes para aprovechar de esta prestación. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Que ya pierde sentido especular. De hecho, tienes que hacer una red de pesca que dure a una explosión atómica, si pudiese ser posible. Porque a ti te interesa que el cliente sea feliz y que use la red de pesca lo máximo tiempo que pueda. Y esto si lo aplicáis a las bombillas, a los sistemas de calefacción, a los carros, a los coches, a las bicicletas, a los ordenadores. Si aplicáis esto a todos estos elementos que están cada día más que tienen una obsolescencia programada cada día más corta, veis que es un modelo bastante interesante. Y aquí entonces pasamos a esta estrategia que me parece, la verdad, que bastante interesante. Y aquí tenemos el tema de unos arquitectos que han empezado a plantear el pago por luz, ¿no? Yo en vez de tener que comprar la bombilla, que además sabéis que nos han vendido una mentira con la historia de la bombilla de LED, ¿no? Porque yo no sé vosotros, pero yo no han pasado 25 años, a mí no me resulta que hayan pasado 25 años porque hace 25 años yo tenía 14. Entonces, no puede ser que se hayan fundido ya y no han pasado 25 años. Esto está seguro porque lo hemos cambiado hace 3, ¿no? Entonces, la cuestión es que si yo pago por luz, ya no tiene sentido que la bombilla se funda. ¿Quién le conviene eso? A nadie, ¿vale? Entonces, es importante entender que al final hablamos de economía circular, pero acordaros, la economía sigue ahí. En el fondo, la economía sigue siendo economía, ¿vale? O, por ejemplo, esta me gusta también como ejemplo, es cajita de ropa de los niños, porque sabéis que los niños desafortunadamente crecen, ¿no? Se deforman, ¿no? Como que crecen de dimensión, ¿no? Y muy rápido además, los cabrones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los niños que crecen muy rápido? Pues que hacen que tus productos los tienes que deshacer muy rápido, ¿no? Entonces, ¿cuál es la alternativa? Que hagas una suscripción tipo Spotify, ¿no? Tipo, sí, Spotify o Netflix, donde tú pagas mensualmente y te mandan una cajita con la ropa del bebé. Y el bebé crece y tú cuando termina que ya es demasiado grande, ¿no? Lo que hace, en vez que se convierta como en Hulk, ¿no? Que sale, lo que hace es que devuelve la cajita, te manda la cajita nueva con la dimensión nueva correcta y ellos esterilizan esta ropa y se la dan a otras familias. Y esto lo hacen con 7 familias diferentes. Entonces entendéis bien que ya el cambio de gasto de residuos es bastante diferente, ¿vale? O por ejemplo, estos son unos cascos, unos auriculares que tienen el mismo sistema. Es como Spotify, ¿no? Como la música. Y aquí, pero está incluido el casco, ¿no? Está incluido el aparato electrónico, ¿no? Si se rompe, pues yo te lo mando, tú me mandas el nuevo. Pago la suscripción. Entonces, ya voy terminando, ¿eh? Entonces, ¿cómo llevamos todo esto a la práctica? Y aquí lo que tenemos que hacer es, bueno, esto os lo ahorro porque si no, ya os he dado mucha información. En resumen, la cuestión es esta. Tenemos que prototipar. Prototipar significa hacer un modelo, un piloto de una solución circular. Tenemos que analizar primero lo que sucede en mi sistema actual, donde genero el despilfarro, usar las estrategias de la naturaleza para inspirarme en cómo podría cambiarlo y plasmar como si fuera una cosa de arcilla, ¿no? Una vasija de arcilla, plasmar una posible solución y tener unas herramientas que me ayude a ver si esto es real o no. Si esto se queda en Nicola que cuenta cosas o si se convierte en un negocio que puede funcionar en el tiempo. La mayoría de los ejemplos que habéis visto han nacido así, han nacido con yo tengo un problema de linealidad, de economía lineal, quiero pasar a la economía circular y necesito aprender cómo hacerlo, conectar los dos puentes. Y aquí veis que el diseño circular o el emprendimiento circular está ahí abajo. Yo no soy muy fan de la responsabilidad social corporativa, debo admitir,
porque me parece que cuando veo que las empresas instalan su departamento de responsabilidad social corporativa, mi pregunta automática es, ¿y antes qué hacías con tu vida? ¿Sí? ¿No eras responsable, no eras socialmente responsable? Yo, por ejemplo, que soy un pequeño emprendimiento, yo he nacido con la responsabilidad social corporativa, es decir, yo soy responsabilidad social corporativa, no tengo un departamento, además estoy solo yo aquí, es decir, no hay más gente, es decir, que lo tengo en el ADN, en la responsabilidad social corporativa. Entonces, una empresa que la tiene que implementar en el año 2020, 2021, me genera una duda de decir, pero tú hasta ahora, ¿qué estabas haciendo? ¿No? ¿No tenías una misión social? ¿Dónde la perdiste? Porque os recuerdo que los negocios nacieron para servir también a las personas, ¿no? En su época incluso medieval, ¿no? Bien, entonces esto al final nos lleva, grandes empresas o pequeña empresa, al mundo del emprendimiento, de la startup. Y aquí entonces entendemos que hay diferentes herramientas. Hay una que se llama Canvas. No voy a entrar a explicar mucho de esto. Simplemente decir que es una herramienta que se usa mucho para tratar de entender qué sucede, cuáles son los bloques que componen tu modelo de negocio como startup. Como yo no estoy nunca contento, lo que hice fue modificar el Canvas y crear una metodología que se llama EcoCanvas, que es un enfoque más holístico. Es este que veis aquí en pantalla. Y esto es una plantilla dentro de un método bastante más amplio que consta de 15 herramientas que tratan de poner en valor los desafíos ambientales, sociales, tecnológicos, legales que tiene tu propuesta de valor como empresa. Tú eres una empresa que hace tomates o que hace agua o que produce escaleras telescópicas. Muy bien. A través del EcoCanvas puedes analizar tus puntos débiles y plantear posibles soluciones. Y esto, veis, se trata de una serie de, esta espiral, pues te cuenta un poco las diferentes herramientas que hay. Obviamente esto normalmente lo suelo explicar en 4, 2, 4, 8, 16 horas, por lo tanto no me voy ni a entrar, pero simplemente os lo quería contar porque está ahí la metodología. También aquí tenéis un pantallazo de, si se carga, tenéis un pantallazo de las diferentes herramientas. Os la puedo mandar, si alguno de vosotros tiene un proyecto emprendedor. Las plantillas están en Creative Commons, la podéis utilizar libremente, incluso para aplicarlo con vuestros clientes, ¿vale? Con vuestras empresas, con quien queráis. También hay unos cursillos por ahí si queréis hacer, pero bueno, esto tampoco es de estar aquí vendiendo cosas. La cuestión es, que ya voy terminando, y es, os he dejado con la intriga de la cuestión del propósito, ¿verdad? La parte de arriba de la pirámide. Es una parte importante. ¿Por qué? Y os digo un ejemplo que ahora hemos hecho. Sí, tengo que ir cerrando. Porque ya os he hecho una cabeza así, de grande. Yo os cuento una anécdota. Estaba en Sri Lanka 2019, estaba en un retiro budista en Kandy, ¿vale? En el centro de la isla, y de repente estoy vestido de blanco y voy caminando por el pueblito, un pueblito, una aldea agrícola, ¿vale? Imaginaros la pinta que tengo yo de güero, no sé cómo se dice en Argentina, de ruso, me llamaríais ruso, Gringo. ¿verdad? Como apodo, como gringo, de Gringo. gringo, Nicola el gringo, el Tano y el gringo al mismo tiempo, el Tano barra gringo, por la pinta que tengo. Y bueno, ahora se ve poco porque estamos a oscuras. Pero bueno, imaginaros vestido de blanco, como es el ritual de estar dentro de los retiros budistas. Voy a darme un paseo y me encuentro una niña que sale del colegio con su madre y su hermana. Venían de tocar el violín, la única pertenencia que tenía, y me llevó a su casa, ¿no? Y me invitó a unas galletas, etc. Entonces yo entré en su casa muy humilde y la verdad que fue una experiencia muy bonita. Estoy en contacto con ella todavía, de vez en cuando me manda fotos. Nos mandamos fotos y resulta curioso que una niña de 8 años tiene en su móvil la posibilidad de conectarse a un clic de distancia con el Instagram de una niña en Nueva York que está en su piscina Infinity Pool, o de una niña gringa o rusa o americana que va de viaje a Sri Lanka y va a ver los elefantes. Y esta niña, que los tiene a 100 kilómetros, no los va a poder ver en su vida porque no tiene los medios económicos ni siquiera para ir a verlos. Entonces, la crueldad que tiene el mundo actual es que con las redes sociales, lo que antes hacían las películas de Hollywood y la película italiana, que los hemos vendido en la moto, porque lo de la Bella Vita es una mentira, porque en Italia la gente se moría de hambre en los años 60, ¿no? Pero estaba Anita Ekberg ahí con la Vespita por Roma, y eso no era la realidad de las cosas. Pero
el cine creaba expectativas en tu vida, te decía cómo era la vida de la gente que mola, de la gente que mola, no, de la gente que es la más, ¿cómo podemos decir? La más cheta, ¿no? No sé cómo decirlo, ¿no? Entonces, hoy en día las redes sociales han sustituido a las películas. Entonces, es muy importante entender que el mensaje que nosotros mandamos en las redes sociales plasman y moldean las ficciones que están en la cabeza de otras personas. Esta niña, que posiblemente hace 50 años no habría tenido acceso ni a la televisión, habría vivido tranquila en su pueblo, pero hoy en día, si se empieza a meter en Instagram, empieza a ver que tiene que hacerse la ceja, que tiene que ponerse el labio, que tiene que hacer 1000 cosas, porque como es, no es válido. Y lo que tiene no es válido, no es suficiente. Entonces aquí entra una cuestión que para mí es absolutamente fundamental. Yo cuando voy a conferencias de economía circular y la gente habla de los residuos, el reciclaje, yo les digo, pero despertaros, estúpidos, es que no es eso el tema. Eso es un tema importante, pero no es el más importante. El más importante es que tenemos que empezar a plantear un cambio cultural personal propio y esto tiene que ver con la economía lineal, que es una fábrica de deseos insatisfechos. ¿Y cómo enseñan las grandes sabidurías ancestrales? Cuando yo tengo mucho deseo insatisfecho, ¿qué es lo que siento? Frustración, impotencia, infelicidad continua. Por lo tanto, la economía lineal nos ha dado todo a nivel de material, pero nos ha quitado el alma en realidad, porque nos ha hecho eternamente infelices porque siempre podíamos tener algo más. Entonces, solo podemos plantear un cambio de economía circular si replanteamos las claves del éxito. Esto yo lo digo como una persona privilegiada que vive en el primer mundo y que puede permitirse hablar de estas cosas. Un cartonero, una persona que está en el medio de la calle buscando cómo sobrevivir, no le podemos hablar de estos temas. Pero igual, me da igual, porque le toca a él también esto. Porque cuando él superará esa situación de dificultad y subirá de un escalón el pirámide de Maslow, antes o después terminará persiguiendo este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, al final, para ir cerrando, la economía circular es un cambio de relación con el entorno. Hemos visto que tenemos que cambiar de la extracción al aprendizaje y la colaboración, de la relación con los demás. El mercado, fijaros, el mercado nos ha dicho en las últimas décadas que yo no te necesito a ti. Yo puedo vivir aquí en Madrid, bajar a comprarme los huevos en el supermercado y no dirigir palabra a nadie. Yo no necesito a nadie. Si lo pensáis bien, físicamente no necesitamos a nadie, porque yo clico en el móvil, planteo algo y un chico en bicicleta, un pobre medio esclavo moderno en bicicleta bajo la lluvia, en la nieve, me va a traer lo que yo le pida, porque yo tengo el poder adquisitivo de comprárselo. ¿Pero esto a qué me lleva? A ser un pobre desgraciado. Entonces, la cuestión es que el mercado nos ha dicho en estas décadas, no te preocupes de los demás, que para todos tus problemas están unas empresas para solucionarlos. Sean bebidas alcohólicas, sean drogas, sea juego, sea Instagram, sea ropa, ¿vale? Entonces es importante recuperar este concepto de estar con los demás. Y finalmente, la última, que es la relación con nosotros mismos. Y yo, tener cuidado, no os estoy diciendo esto desde el púlpito de ser mejor o haber dado ya el paso, pero de sí ponerme estas preguntas, porque a mí me pasa igual, yo caigo de víctima como todos los demás, de cosas que no debería comprarme, intento limitarla, intento darle vueltas, todos caemos, pero es importante empezar a entender que somos muy vulnerables a los anuncios y a lo que nos venden. De hecho, no sé si sabéis, pero en el norte de Europa los anuncios para los menores de 12 años están prohibidos. Y los niños de Norte Europa son los que menos piden en Navidad. Significa que yo cuando veo los anuncios y veo un dibujo animado que tiene por detrás un trasfondo comercial, me parece aborrecible, ¿vale? Entonces es importante que ya desde pequeño empecemos a desarrollar otro tipo de valores y la economía circular tiene que ir en esa dirección, ¿vale? Así que, no sé, ¿qué hacemos? ¿Nos subimos al barco? Hemos empezado con parece que han pasado 3 años, pero fue hace 1 hora. Espero que os animéis. Y os dejo con esta frase que a mí me encanta y es que si no tenemos el valor de dejar el puerto, que es lo que conocemos, que lo tenemos ahí muy conocido y que no nos da miedo, y navegamos un poquito más
fuera de nuestra zona de confort, nunca encontraremos nuevos lugares, ¿no? Pasar a una economía circular, sería ingenuo por mí deciros que es indolor. No es verdad. Va a ser dolor para algunos sectores, para algunos ámbitos de la sociedad. Todo cambio genera una tensión y un dolor, ¿vale? Entonces es importante entenderlo y tratar de mitigarlo lo máximo posible para que no haya tantas personas que lo pasen mal y entonces que intentamos ir hacia un mundo mejor. Así que muchas gracias. Sí, y digamos, y el dolor de haber hacer, digamos, Hay un micrófono, ahí Sí, está. ¿Había un micrófono abierto de alguien? Lo he muteado. Bueno, ahí estamos justo. Democráticamente bueno, muchísimas. lo he muteado. Yo la estaba buscando. Bueno, muchas gracias, Nicola. En realidad, bueno, es un placer tener profesionales como vos en un espacio así. Bueno, hay muchas cosas que me quedaron resonando a mí. Bueno, como sabemos, este ciclo, digamos, está dirigido, bueno, a todo público, pero particularmente al sector de la economía social y solidaria. Y bueno, esto de que hablabas de la comunidad, ¿no? De lo cooperativo, tiene muchísimo que ver con eso, ¿no? Pero bueno, quería leerte unas consultas, si querés, antes de que cerremos, para no hablar yo. Sí. Bueno, Elina acá dice, para que las empresas cambien la estrategia, ¿cómo cree que hay que hacerlo? ¿Debería el Estado, a través de leyes, obligarlos a hacerse responsables de los productos que terminan su vida útil? Sí y ni, ¿no? Depende. Yo la experiencia que tengo es que hay que hacer a veces, hay que trabajar siempre un poco a prueba de estúpido, ¿no? A prueba de dummies, como se dice, es decir, evitar la interpretación de las cosas. Por lo que yo creo que sí ha llegado el momento de que las autoridades y la autoridad política, los estados, intervengan más en lo que es la regulación de lo que es correcto y lo que no es correcto. Es decir, el dejar que el mercado libremente se ajuste está bien hasta un punto, ¿no? Pero incluso la pandemia nos ha demostrado que el Estado tiene que velar por el bien común. Entonces, el tema de que el mercado se autorregule no es verdad, porque el mercado se autorregula, pero si en un país se depenaliza la deforestación, como está pasando en algunos países cercanos vuestros, donde se maquilla la deforestación con otras cosas, entonces está claro que allí, ¿qué vamos a hacer? Entonces, si yo en Indonesia apruebo ciertas normativas para evitar la deforestación, pero en otros lugares lo que hago es que la liberalizo de alguna manera, está claro que destruyo el mercado. Lo que hago es que socavo el mercado. Entonces, la cuestión es que también hay varios puntos en este sentido, y es, pretendemos solucionar problemas globales con políticas locales. Yo a veces me parece increíble, ¿no? Que es que esto es como la pandemia. Si no hay un acuerdo mundial, una organización mundial que funcione bien, no va a servir de nada. Habéis visto en Australia lo que ha pasado. Mi hermano vive en Australia y el pobre está encerrado ahora mismo. Han hecho la política de nosotros, ponemos unos muros así para que nadie entre, pero ¿de qué te sirve hacer eso si en Laos está la pandemia descontrolada? La sostenibilidad es lo mismo. Si no nos ponemos de acuerdo entre los estados, la lucha al cambio climático y el tsunami que nos van a caer encima, porque son olas, porque habéis visto ese meme que se ve la olita de la pandemia y detrás la olita de la recesión económica y atrás el tsunami del cambio climático entre las tantas cosas que va a pasar, ¿no? Entonces, yo creo que en cuanto a la respuesta sería sí, y de hecho en Europa, por suerte, algunas cosas se están empezando a mover de verdad, porque yo soy siempre muy crítico porque me parece que es mucho maquillaje, ¿no? Que como que quieren hacer cosas, pero no molestan nunca a los poderes fuertes, como que hacemos una economía circular, pero sin pisar tirar la chaqueta a nadie, porque ya sabes. También deciros que cómo pretendemos tener una economía circular si la política es lineal. Si la política está financiada por las empresas, ¿cómo vamos a salir del círculo? Es imposible, ¿no? Pero luego hay otro tema, que es el convencimiento de las empresas. Yo empecé hace años, mis primeras diapositivas, me acuerdo, ponía la imagen de un oso panda y decía, con la imagen del oso panda, la gente no puede no caer en mi discurso, ¿no? Tiene que convencerse, el oso panda sufriendo, ¿cómo no van a? ¿Qué gente inhumana es esta que no se va a convencer? Y me di cuenta
y dije, no, el Panda no funciona, tenemos que hacer otra técnica. Entonces empecé a poner números y hablar de la vulnerabilidad, del cobre, del tungsteno y no sé qué. Y me di cuenta, fijaros, a 12 años vista, que hace falta las dos cosas. Yo no puedo pretender convencer a nadie. Lo único que puedo hacer es abrirle los ojos sobre cosas que ellos ya intuyen. No hay forma de convencer. Si una empresa os dice, yo no creo en esto, no pasa nada, no te preocupes, ahí hay otra empresa que podemos ayudar. Es decir, es que está tanto por hacer que si una empresa no lo ve claro, no te preocupes que la vida, por una selección darwiniana, el mercado la va a poner en su sitio. Es decir, si no cree que esto es importante, pues peor para ellos. Hay otras 1000 empresas que están un poquito más adelantadas y que a lo mejor lo verán más claro. Entonces yo os recomiendo, no perdáis demasiado tiempo con alguna de estas porque antes o después van a convencerse, por las buenas o por las malas, y intentar buscar algunos early adopters, es decir, adoptadores iniciales, ¿no? O primerizos, que ya sea un poquito más fácil dialogar y que no estén tan cerrados. Yo la experiencia que he tenido es de tener personas dentro de las empresas que son muy motivadas y esas son vuestra caballo de Troya, como se dice, ¿no? Esas son las personas que tenéis que entender dónde están y qué poder tienen dentro de las empresas. Pero si no hay un cambio profundo de la directiva de la empresa, va a ser imposible, porque no va a cambiar. Sí, en este sentido, bueno, voy a decir una cosa y antes de leer la otra pregunta. Yo que trabajo en una fundación, en una organización no gubernamental, nos pasa que cuando vamos, digamos, a buscar fondos para algún tipo de proyecto, las empresas ponen plata, digamos, y piensan que ya eso es una acción de responsabilidad social empresarial, cuando en realidad, digamos, el servicio o el producto que deberían tener ya debería ser sostenible o ser parte de una política o una cultura organizacional de circularidad o sostenibilidad. Eso pasa muchísimo y bueno, por ahora, digamos, ese modelo que vos decís en las empresas todavía está muy presente, lamentablemente. Y bueno, y otra cosa más que también me había quedado pensando, esto de los anuncios que habías mencionado, Nicola, para los menores de 12 años, bueno, acá estamos peleando en Argentina por una ley de etiquetado frontal para los alimentos y varios tipos de productos para consumir en relación, digamos, a los niños, en realidad para todos, pero fundamentalmente para los niños, esa parte de la ley dice que no deberían tener los productos un muñequito o un animalito, porque en realidad está comprobado que en lo que es la acción del consumo, cuando el niño va al supermercado con la madre, él termina decidiendo, tomando la decisión de compra. Entonces, bueno, me había quedado pensando eso acá en algunos países de la región como Chile, por ejemplo, esa ley de etiquetado frontal ya existe, acá estamos peleando hace un montón por eso, y me parece que eso también tiene que ver, ¿no? con la función y el rol que cumple la legislación, ¿no? En relación a la pregunta que había hecho Elina, de si el Estado debería obligar, bueno, el Estado tiene una función también y lo que es la legislación no es fundamental, por lo menos, empezar por ahí. Bueno, y ahora la última pregunta, y ya con esto terminamos. Me pasaron acá por privado, ¿cómo ves esto en lo que es la diferencia regional? ¿Qué similitudes crees que hay entre Argentina y España? ¿Y qué diferencias en cuanto a las propuestas que podemos realizar? Hombre, esta es la pregunta difícil, ¿no? La última pregunta es lo difícil. Sí. La cuestión es que, claro, Argentina es un país peculiar. Es un país peculiar en este sentido porque tiene una economía peculiar, ¿no? Entonces yo tengo muchos amigos, he trabajado, no digo bastante porque he trabajado en mucho, bueno, digo, no he trabajado tanto en Argentina, pero he estado varias veces y por trabajo también. Y he estado en Uruguay, he estado en Chile, en Ecuador, en México, en Puerto Rico, en muchos países de Latinoamérica en general. Y la cuestión es que Argentina tiene varias desventajas, ¿no? Desventaja, primero, el territorio es muy grande. Cuando los territorios son muy grandes y fraccionados, es difícil gestionar. Países pequeños o que son más homogéneos, como puede ser Uruguay, por ejemplo, es más fácil, ¿no? Hacer las cosas. Entonces, yo creo que con respecto a España, ¿qué similitudes? Yo creo que el mayor problema de Argentina es la falta de confianza en el futuro, ¿no? Porque en el fondo la economía tan maltrecha que lleváis arrastrando desde hace mucho tiempo
hace que cueste el creer en que las cosas pueden cambiar, ¿no? Yo creo que esta parte, la verdad que no sé si tengo una respuesta, una solución para ello, ¿no? Yo sé que hay mucha iniciativa, mucha gente que está haciendo cosas, y entonces, bueno, la cuestión es que depende un poco de qué ámbito queremos ver, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, y lo que yo he notado en Latinoamérica en general es la economía circular en Latinoamérica la mueve sobre todo la gran empresa y el Estado, porque no hay una pequeña empresa o una franja media de consumidores de clase media fuerte que haga que exista fondos que no sean fondos internacionales, por así decirlo. En España, por ejemplo, la diferencia es que podemos hacer proyectos más pequeños. En España hay fondos que derivan de Europa, que son fondos provinciales o regionales. Entonces, hay como una capa intermedia de proyectos que creo que está acelerando mucho el proceso, ¿no? Si solo dependemos de la iniciativa que tiene una gran iniciativa como una gran empresa, que yo ahí no quiero decir nombres, pero hay grandes empresas que son abanderadas de la economía circular, que si aplicasen su responsabilidad social corporativa deberían cerrar mañana y pedir perdón, porque no hay por dónde cogerlos, no hay por dónde agarrarlos, ¿verdad? Porque son empresas que no aportan nada absolutamente a la humanidad, absolutamente nada, aunque ellos digan que aporten felicidad y demás cosas, pero no es verdad. Entonces la cuestión es que, eh, claro, si la economía circular de tu país está en mano a grandes lobbies y al gobierno que hace lo que puede, está claro que el ritmo va a ser más lento. Ahora yo no sé cómo va a ser el desarrollo en los próximos años. Creo que el trabajo que está haciendo, por ejemplo, ONUDI, el Unido en inglés, que es la Agencia de Naciones Unidas en todo el Cono Sur, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, me parece, si no me equivoco, están haciendo mucho trabajo y un gran trabajo de divulgación con las empresas, con los clústeres, etc. ¿Y qué más? Es que, claro, es una pregunta un poco traicionera, ¿no? Es difícil el poder comparar dos realidades tan diferentes, ¿no? Culturalmente tienen cosas similares y también con Italia también, porque somos hermanos, bueno, somos primos en realidad, primos hermanos, ¿no? Culturalmente y genéticamente, pero los contextos son diferentes, ¿no? Y yo lo que he notado, así como cierre de esta pregunta, es los países más pequeñitos, más ágiles burocráticamente, son los que están avanzando más. Por ejemplo, Italia, España, son países que van un poco más lentos. Países como Eslovenia, Finlandia, Holanda, son súper rápidos. Tienen población limitada, muy homogénea, tienen un carácter emprendedor muy grande. Entonces, claro, todas estas son características que hacen Estonia, por ejemplo. Son países Uruguay mismo, son países muy emprendedores, países que tienen facilidad en este sentido porque su cultura ya está un poco preparada, ¿no? Al cambio. Hay otros países que están estancadísimos. Yo, por ejemplo, he estado viviendo en México, por ejemplo, México o Brasil, son países muy difíciles. También ahí es muy complicado avanzar porque está muy fragmentado, ¿no? No hay una política que permea toda la sociedad, sino que son iniciativas muy desperdigadas, muy fraccionadas, entonces se nota menos. Pero es más un trabajo de economía social, quizás, más de grassroots, como se dice, de a ras del suelo, que a lo mejor yo desconozco también. Entonces, tenéis que tomar estas como palabras mías de sensación que tengo, ¿no? Y la experiencia que he tenido. Tal cual. Bueno, voy a leer un comentario nomás que puso Mónica, que también debería cambiarse la educación. No olvidemos que la educación se hizo para convertir al hombre en un esclavo dentro de lo que fue en su momento la revolución industrial. Excelente la exposición, hubiera sido interesante más tiempo. Bueno, sí, no sé si querés hacer algún comentario, Nicolás. Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, parece curioso, pero estamos en la era de la educación, ¿no? De la formación continua, pero lo que tenemos que hacer es desaprender las cosas, ¿no? Porque en el fondo Es que estamos en una época bisagra entre dos eras, ¿no? Una era que las cosas no cambiaban y eran muy lentas y una era que todo va a ser absolutamente líquido, ¿no? Entonces, creo que esta educación que se habla
es una educación que tiene que ser en valores. Yo siempre lo digo, cuando la gente me dice que los niños están haciendo educación ambiental, yo casi me horrorizo, porque ¿sabéis lo que hacemos con la educación ambiental convencional? Vacunamos a los niños para que toleren el residuo. Tú lo que haces es que agarras al niño y le dices, niño, tienes que poner en la basura allí, si no, allí. Es que le estamos acostumbrando a que la basura exista. Entonces estamos incluso haciendo peor, yo creo. Entonces, lo que yo propongo es que hay que hacer totalmente otro tipo de educación y es, ¿le quieres enseñar dónde tiene que meter los cubos? Vale, eso está bien, pero habrá que meter, primero, lanzar a los niños a la naturaleza, primero, que la leche no viene en los Tetra Brick, ver cómo que es una vaca de verdad, que la viva, que la vaya a ver, qué sucede con la contaminación, llevarlo a ver los peces que se mueren, este tipo de cosas, y sobre todo enseñarle la biomimética, que es una disciplina súper fascinante para los niños, porque además le puedes meter cosas de robótica, le puedes meter... Y sobre todo inspirarles. Es que yo veo los cursos de educación ambiental o las clases que se dan de educación ambiental en las universidades, y es que pobre alumnos, que si soy yo los alumnos me tiro por la ventana, ¿no? Es decir, que hay que darle un poco de toque, un poco más, ¿no? Gamificarlo un poco, hacerlo más divertido. Estamos hablando de cosas muy serias, lo sé, pero es que tenemos una vida sola, por lo menos pasémoslo bien mientras estamos en clase, ¿no? Aunque sean temas serios. Yo creo que hace falta mucha pedagogía e innovación didáctica en la enseñanza de estos temas, porque son temas muy pesados. Entonces, claro, si a los niños le entras frontal así con una clase universitaria hablándole de rame, de cobre o no sé qué, el niño se espanta, obviamente, y dice, mira, nunca más. Entonces, yo creo que es importante y sobre todo educarles en valores y en pensamiento crítico. Yo creo que lo que comenta Mónica me parece fundamental. Es que a mí, que ingeniero, imaginaros qué esfuerzo he tenido que hacer para tirar la barrera que tengo en la cabeza, que tengo ahí como una construcción de hormigón, ¿sabes? En la cabeza. Pero bueno. Sí, en algunas teorías pedagógicas se habla más que de desaprender, de reaprender, porque bueno, se considera que nosotros, digamos, nunca, digamos, desaprendemos lo que hemos aprendido, eso nos sirve, digamos, para volver a aprender. Así Sí. que, bueno, creo que ahí vamos, por ese camino. Bueno, Nicola, muchas gracias. Un placer, la verdad, haberte tenido hoy acá en este espacio, en este ciclo de conversaciones. Muchas gracias por tu generosidad, por haber hecho este gran aporte. De verdad, un placer. Y bueno, antes de despedirnos voy a hacer algunos anuncios, algunos avisos parroquiales, como decimos acá. A ver, Álvaro, bueno, si querés poner la placa. En primer lugar, una cosa que les puse ahí por el chat, no sé si lo vieron, bueno, nosotros somos el Centro de Capacitaciones Virtuales de la Confederación y ya están abiertas las inscripciones, le quería decir, para los cursos de noviembre, que son sin costo para los miembros de mutuales y cooperativas de Argentina. Así que, bueno, se pueden inscribir hasta en 3 cursos para los que no lo conocen y bueno, ya creo que varios de los que están acá o los que van a escuchar después en la grabación ya han participado, así que los invitamos nuevamente a la edición. Y por último, también recordarles la próxima charla, que es el día 23 de septiembre, acá está, el día 23 de septiembre, se titula Prácticas Regionales de Economía Circular en el Sector de la Economía Social y Solidaria, y vamos a tener de invitado a Eugenio Lagier, de la Comisión de Ambiente, Ecología y Economía Circular del INAES, y director del CFI, del Consejo Federal de Inversiones. Así que bueno, los esperamos. Muchas gracias de nuevo, Álvaro, Nicola, y bueno, y a ustedes, que bueno, sin su aporte no podríamos construir este espacio. Los esperamos la próxima.